más que se lo comenta porque Sí. estamos aprendiendo todos, digamos. Hay gente que sabe más, como vos. Son las 9:11. ¿Querés que demos unas Dale, palabras de bienvenida? dale. Bueno, bienvenidos a Eh, los que están conectados mirándonos. Eh, Estamos en el segundo encuentro de algo que denominamos curso de introducción al uso de agricultura de precisión y digital, en el marco de la empresa Averion, digamos que nos acobija. Eh, Dimos lugar a esta iniciativa para poder acercar a productores, usuarios, ingenieros, asesores y público en general, cuestiones referentes al uso de la agricultura de precisión y a la implementación de esas tecnologías a campo, fehacientemente, digamos, desde que empieza como una tarea en la casa, como un proyecto de lo que se va a producir, de cómo se va a hacer, hasta el momento de que uno llega a la máquina y tiene que meter un pendrive en alguna cosa que lo haga, digamos. Bueno, en el medio de todo eso, tenemos un montón de pasos y de gente que se va especializando a medida que va creciendo el uso de la tecnología en diferentes aspectos. Tenemos también plataformas digitales que nos dan algunos servicios muy específicos y tenemos también personas que procesan esos datos para poder confeccionar sobre ello una orden que después ejecutaría una máquina. En lo posible, si es Verion, mejor, así de paso nosotros también vivimos. Es por eso que nos acompaña hoy eh, Joaquín Patrón, el ingeniero Joaquín Patrón, que es, de alguna forma hace docencia, es un formador respecto de puntualmente el QGIS, que es un software que vamos a ver hoy. Hoy vamos a indagar en torno al uso de ese software que nos permite a nosotros generar esas prescripciones, esas órdenes que después va a ejecutar la máquina, entre otras cosas que, bueno, va a contar Joaquín mejor que yo. Así que gracias a la gente que está conectada por estar, por darnos la oportunidad de compartir. Gracias a mis compañeros que están ahí en algún lugar de Berion haciéndonos el soporte para que podamos hacer esto. Y bueno, muchas gracias, Joaquín. Yo, antes que nada, les cuento, Joaquín lo conozco trabajando, o sea, me comunico a diario con mucha gente que necesita cosas, que está usando algún monitor, que tiene alguna complicación, o alguna cuestión, y vienen a mí pensando que van a encontrar una respuesta sólida, y en realidad yo termino aprendiendo más de ellos que ellos de lo que necesitaban de mí. El caso de Joaquín es ese. Así que nos vamos conociendo. Nos encontramos también en LinkedIn y en otras redes sociales, y bueno, yo veo que él hace esas capacitaciones para formar a la gente en este software, que yo recomiendo. Yo hice una, digamos, y en su momento, digamos, tuve que hacer una capacitación para poder comprenderlo, y fue de gran aporte. Yo no me dedico a eso, no lo hago rutinariamente, pero es bueno saber que hay gente que puede echar luz sobre eso y que ustedes pueden aprovecharlo para entender, por lo menos en forma general, de qué se trata, y siempre es un muy buen aporte, así que los dejo en manos de él. Gracias, Joaquín, y hasta luego. Nos vemos en un rato. bueno, bueno, gracias Álvaro por la introducción, gracias por la invitación. La verdad que un lujo este vínculo que tenemos. Eh, y bueno, gracias por darme la oportunidad de poder tener esta charla así con ustedes. Antes que nada, bueno, también quiero agradecer a Pedro Ruiz, quien es mi mentor en GIS, en QGIS sobre todo. Y bueno, y también hacer una mención especial a Franco Frola, que algunos lo conocen, por todo lo que también, por todos los conocimientos y cómo aportó también en esta causa. Obviamente también después vamos a mencionar algunos teóricos. Así que bueno, nada, mi intención es aportarle un poquito de un pantallazo y de lo que se puede hacer en QGIS para los que no sepan nada, desde cero. Y para los que sepan, bueno, por ahí es un recordatorio o también les puede dar a luz para, bueno, que salgan dudas o preguntas y que entre todos lo vamos resolviendo. Así que bueno, para respetar los horarios, vamos a arrancar con una pequeña presentación y después les voy a mostrar un video de procesos concretos de cómo usar este software. Bueno, les voy a compartir pantalla y arrancamos. Bueno, la idea de lo que vamos a ver hoy es
cómo se puede, a partir de imágenes satelitales, ambientar un lote usando este software. Y bueno, esto ya lo saben la mayoría. La agricultura de precisión, la gran revolución es que hoy tenemos un montón de datos que antes por ahí era difícil de acceder y hoy cada vez es más fácil, y con los cuales generamos información y a partir de ahí definimos, bueno, zonas de manejo y distintas dosis en función de, ya directamente a nivel intralote. Y bueno, una forma de gestionar esos datos y de generar y armar las prescripciones y de ambientar lotes y un montón de cosas más, QGIS viene a darnos una mano. Es un software de uso gratuito porque es de código abierto. Para el que no sepa de qué significa eso, hay toda una comunidad de programadores que desarrolla este software y que lo va actualizando permanentemente y lo pone a disposición de la comunidad. Y bueno, por eso también está pensado para un montón de cosas y un montón de usos. Y la lógica nuestra siempre es tratar de, bueno, ver de qué forma lo podemos usar para nuestros, bueno, para lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es la agricultura de precisión. Podemos ambientar lotes con imágenes satelitales, podemos procesar los mapas de rinde, por supuesto que podemos armar las prescripciones de siembra y fertilización variable, y bueno, también es útil para visualizar los reportes de las labores y también las imágenes de los drones, que eso es también una cosa nueva que se está viniendo con todo. Bueno, lo importante es que manejamos datos geoespaciales en QGIS. Esto nos salimos un poquito de la agronomía y hay que entender un par de cositas por fuera de la agricultura para entender de qué se trata QGIS y cómo manejamos sus datos. Y la idea del dato geoespacial es que tenemos información sobre algo, algún tipo de información, pero referida a un lugar específico, sobre un área específica. Entonces, el dato geoespacial está compuesto por esas dos cosas, no van separadas. O sea, a mí no me sirve tener información, por ejemplo, de contenido de fósforo si no sé que está referida a un lugar específico de mi lote. Y bueno, lo mismo al revés, ¿no? Por supuesto, un punto, una ubicación que no tiene información tampoco me sirve. Así que la idea es que en QGIS manejamos datos de tipo raster y vectoriales. Los dos son datos de tipo geoespacial. Vamos con el primero, el raster, que es una matriz de píxeles, que la lógica es que, bueno, es como un tablero de ajedrez, que cada cuadradito tiene un dato. Y en función de ese dato, después lo podemos visualizar con distintas escalas de colores para entender o para poder procesar esa información. Ejemplos típicos de datos raster son las imágenes satelitales y las imágenes de los drones. También después vamos a ver que en el procesamiento de mapa de rinde trabajamos en un momento con datos de tipo raster. Y tenemos los datos de tipo vectorial, que son dibujos sobre un mapa, pero que tienen información, no es solamente el dibujo. Y pueden ser de puntos, de líneas o de polígonos. Para el que por ahí la nomenclatura de QGIS no le sea conocida, cuando hablamos de un área o cuando dibujamos no sé, un lote, un ambiente, un sector, en QGIS le llamamos polígono. Los puntos, las líneas y los polígonos también se les llaman objetos espaciales y son una representación gráfica de algo. Ejemplos de estos son los mapas de rinde. Cuando trabajamos con mapas de rinde crudos, trabajamos con datos vectoriales de puntos. Esos puntos tienen información que fueron captando los sensores, ahora lo vamos a ver en la segunda parte. Cuando trabajamos con ambientes, trabajamos con polígonos, y bueno, esa es un poco la introducción a qué tipo de datos usamos cuando trabajamos en QGIS. Y que bueno, es fundamental entender para después ver cómo se trabaja. Bueno, estos datos geoespaciales, como dijimos, tienen una ubicación. Esa ubicación está dada por coordenadas y esas coordenadas tienen que ser leídas por un sistema de referencia. Esto es, bueno, es todo un tema aparte, pero para que entiendan un poquito que trabajamos con información que tienen coordenadas y que esas coordenadas las leemos con un sistema de coordenadas para poder
ubicarlas en el espacio correcto. Bueno, en general los que ya conocen QGIS o los que escucharon hablar del software, eh, el primer encuentro con el software es duro, es abrumador porque abrís y no entendés qué hay que hacer, es poco intuitivo, eh, hay 800.000 versiones, entonces no sabes ni por dónde empezar. Eso es por lo que les contaba al principio, cualquiera, no cualquiera, pero permanentemente van actualizando. Si viene, no sé, una empresa petrolera y le pide a los de QGIS que desarrollen algo, lo desarrolla para la industria petrolera y eso está habilitado para todos, entonces nos aparece o tendríamos acceso. Entonces se genera un software súper completo. Nuestra lógica, ¿cuál es? QGIS, para agricultura de precisión, tenemos que permanentemente simplificar, trabajar con procesos muy repetitivos, fáciles para agarrarle la mano y que tratar de que sean procesos que no nos compliquemos la vida. Por lo menos cuando empezamos a trabajar con QGIS. Después ya van a ver que, bueno, es fácil tentarse y tratar de hacer cosas súper, súper, súper complejas y probablemente mucha gente lo está haciendo y esté logrando cosas grosas, pero bueno, para los que son principiantes, saber que QGIS de manera básica se puede pensar y se puede usar. Bueno, el QGIS está dividido en menúes, barras de herramientas y paneles. Les quiero mostrar rápidamente acá un primer pantallazo de, por ejemplo, cómo uno puede a su interfaz de QGIS trabajarla un poquito o ponerle las cosas, que le muestre las cosas que a uno le interesan. Y por ejemplo, yo les quiero mostrar cómo trabajo y es básicamente, tengo el panel central donde voy a visualizar mis mapas, mis datos, las imágenes, toda la información o los archivos que le voy cargando a un proyecto de QGIS. Y tengo a mi izquierda un panel que se llama capas. El panel es esa ventana que está a la izquierda que dice capas ahí en chiquito. Con ese panel, ahí yo voy a ir cargando información. Una cosa que se habla mucho en informática, que lo fui aprendiendo bueno, con Pedro, y es que en informática trabajas con lo que se llama un input, o sea, con qué comienzo, con qué arranco, cuál es mi fuente primaria, voy haciendo procesos en el medio y genero algo, un resultado final. Esa es la lógica con la que hay que pensar QGIS. Arranco con una imagen satelital, termino con un lote ambientado. Arranco con un mapa de rinde con datos crudos, termino con un mapa de ambientes de rendimiento. Bueno, todos esos archivos con los que voy a empezar a trabajar van en esa capa, en ese panel que se llama capas. Fíjense ahí, yo tengo una cargada que es la de Google Satellite Hybrid, que bueno, es una capita que viene, que se puede instalar y es un servicio de Google que podemos usar en QGIS. A la derecha tengo la caja de herramientas de procesos, son todos los comandos con los cuales tengo a disposición para poder hacer cosas con esos archivos que tengo en mi panel de capas. Y fíjense que además de los de QGIS, también tengo integrado otro software que también se descarga con QGIS. Para que vean, y cada una de esas flechitas se abre y hay un millón más. Para que vean la cantidad de cosas que se pueden hacer, pero saber que sabiendo cuál hay que buscar, cuál hay que usar para tal proceso, se simplifica y se facilita mucho el uso de esta herramienta. Bueno, arriba tenemos un par de... Eso es la barra de herramientas, todos esos dibujitos que vemos raros arriba, que pueden parecer chino básico. En realidad son accesos directos de algunas de las cosas que usamos. Y bueno, la idea es tratar de que eso quede también lo más simple posible con las 2 o 3, 4 cositas que vamos a usar cuando trabajamos con QGIS, bueno, para todos estos procesos. No tengo acá en esta foto, arriba están los menús típicos de cualquier software con distintas herramientas también. Pero bueno, esta era una primera impresión que les quería dar de cómo se puede pensar QGIS, su interfaz, a la hora de trabajar con agricultura de precisión. Bueno, en resumen, QGIS es un software libre muy útil en agricultura de precisión porque podemos manejar todos esos datos geoespaciales, los mapas de rinde, las imágenes satelitales,
los muestreos de suelo y un montón de cosas más, los reportes de siembra, las imágenes de los drones ahora. Y bueno, y con todos esos datos, como les mostraba en la primera diapositiva, bueno, podemos generar información, ambientar los lotes y definir zonas de manejo. Y bueno, y por supuesto, podemos armar las prescripciones para hacer aplicaciones variables. En ese sentido, QGIS al tener tantas herramientas, nos da la capacidad para resolver muchas situaciones que por ahí otros software no pueden. Bueno, vamos con la primera parte de QGIS en algún proceso concreto. Y la idea es que, bueno, con este software podemos ambientar lotes con imágenes satelitales. Para empezar, bueno, esas imágenes las podemos descargar de forma gratuita en en algunos portales de internet. Eh, y básicamente tenemos a disposición imágenes satelitales, las mejores, por lo menos las que estamos usando, son las de Sentinel, el Sentinel-2, que tenemos una resolución máxima de 10 metros por 10 metros el píxel. Y acuérdense, acá empezamos a trabajar con imágenes satelitales, que son datos raster. Es una matriz de píxeles con un dato por píxel. ¿Qué dato tenemos en ese píxel, en una imagen satelital? Y es básicamente la radiación reflejada por un objeto. No me quiero detener mucho acá en esta parte, pero para que entiendan de qué se trata la información que captamos cuando captamos información de un satélite o de un dron. Y básicamente esa radiación, esas ondas, tienen distintas longitudes, y lo que hace el satélite es medir esa radiación reflejada, pero no en no en todas las longitudes de onda, sino que agarra pedacitos, rangos de longitudes de ondas del espectro electromagnético y mide en ese rango la radiación reflejada. Y acá entra la parte de las bandas infrarrojas que están por fuera del rango del visible, de lo que el ojo humano puede ver, y, y es la gran revolución de la imagen satelital porque nos permite ver con mayor precisión las diferencias en un cultivo. Bueno, estos datos, una introducción pequeña, rápida a los índices. No vemos el dato de la banda cruda. No es que vemos la banda 8 y la banda 4, y lo que hacemos es calculamos índices con esos datos de las bandas individuales de la radiación reflejada, y calculamos índices. ¿Por qué? Porque estos índices lo que nos ayudan es eh, no me sale la palabra, pero a resaltar mejor objetos o diferencias que querramos ver. Y el NDVI, que usa el infrarrojo, y en la banda del infrarrojo es donde más diferencias hay entre un estado, entre una planta en buen estado y una planta estresada, es súper útil porque justamente nos resalta esa diferencia. Esto, fíjense, son las ecuaciones de algunos índices, y la lógica es que cada satélite o los drones tienen asignado para cada banda, digamos, una banda específica. La banda 8 del Sentinel, por ejemplo, hace referencia al infrarrojo cercano, y la banda 4 del Sentinel hace referencia a la banda roja. Bueno, esto es una pequeña introducción para que entiendan cuál es el dato que tenemos en ese píxel de la imagen satelital y por qué nos interesa, porque nos resalta las diferencias en un estado de un cultivo, y eso puede estar correlacionado con el potencial del lote, y por lo tanto, al agrupar esos píxeles podemos definir zonas de manejo. Acá, bueno, en esta imagen, no se preocupen, no es exactamente la definición del lote con esa imagen, pero la lógica es que partimos de píxeles, de imágenes satelitales con píxeles que tienen datos que correlacionan con el estado del cultivo, y con eso podemos armar zonas de manejo. Bueno, acá de vuelta agradecerle a Franco Frola y a Mariano Córdoba y a todo ese equipo porque nos dieron un protocolo de trabajo para poder hacer esta tarea. Y bueno, la lógica es eso, que partimos de píxeles con distintos valores, de alguna forma los agrupamos, Mariano Córdoba y todo su equipo, y en general se habla mucho de este algoritmo que es el de Fuzzy K-means,
Eso nos genera una ambientación cruda, como le llamamos nosotros, a la cual hay que simplificar porque nosotros queremos llevarlo de forma práctica a campo. Eh, y bueno, con eso generamos zona de manejo y prescripciones. Si les parece, les voy a mostrar un video con este proceso en acción en QGIS. Así se entiende de forma práctica toda esta introducción teórica. Bueno, vamos. Joaquín, por algún motivo no comparte el sonido. No sé si por ahí tenés alguna opción mutada de lo que Puede es el ser, sonido del audio de tu puede PC, ser, puede ser. A ver, mientras se acomoda la historia. me lo acomodó. Tenemos, bueno, 51 personas conectadas mirando la presentación. Eh, y en una media hora, un corte, un ratito para que preparen un mate o puedan, por caso, pasear el perro. Van a tener unos 10 minutos o 5 minutos para para esa tarea. A ver, qué raro que no, porque puse compartir sonido. A ver, a ver ahora. Sí, ahí estamos. Ok. Bien. Vamos a ver entonces cómo usar QGIS para ambientar un lote con Bien. una imagen satelital. Esta es mi pantalla principal de QGIS cuando yo lo abro. Em, yo lo configuro para que tenga en el lado izquierdo mi panel de capas, en el lado derecho la caja de herramientas de procesos, la pantalla principal que ahora está en blanco y digamos los accesos rápidos yo los tengo acotados a los que siempre uso. Esta es una de las cosas que se puede hacer con QGIS para poder trabajar de manera más ordenada y más simple y con menos ruido en la interfaz. Bueno, esto que tenemos acá arriba son los distintos menúes. No los voy a mostrar ahora, pero son distintos menúes que tienen que ver con, en este caso, con herramientas, los complementos que son em, plugins que podemos instalarle a QGIS que nos van a dar facilidades. Pero bueno, es mostrarles un poquito esto antes de comenzar. Yo voy a trabajar con una imagen satelital que ya descargué de Sentinel Hub. Les voy a dejar ahí el link para que ustedes también puedan acceder. Y lo primero que hago siempre es dentro del menú tengo el menú web y dentro del menú web voy a agregarle a mi pantalla principal un menú, un complemento que me muestra lo mismo que Google Maps nos muestra cuando accedemos desde el explorador. Esto yo lo uso para poder, bueno, ponerme en zona antes de arrancar a trabajar. Bueno, este Quick Map Services, para que sepan, se instala desde los complementos, es uno de los complementos que les mencionaba antes que podemos agregar al QGIS. Y dentro de complementos todos, y acá se busca Quick Map
A ver, lo escribí mal. QMS. Ahí está. Quick Map Services, todo junto. Yo como ya lo tengo instalado, no me aparece acá la opción de instalar. Pero si no, les debería aparecer instalar complemento. Vamos entonces a ambientar un lote. Para esto ya tenemos listo el formato de Google Hybrid. Y lo que tenemos que hacer ahora es agregarle dos inputs más, que son datos con los que vamos a trabajar, para después generar el output, que es el lote ambientado en formato vectorial. Lo primero que voy a hacer es crear una capa vectorial en el formato de shapefile, que es el formato que usamos para los archivos de formato vectorial, que lo único para lo que me va a servir es para delimitar el contorno del lote que voy a usar para ambientar. Le pongo un nombre y en estos tres puntitos ustedes pueden elegir dónde guardar este archivo. Acuérdense que los archivos de formato shapefile tienen más de una extensión. Pueden llegar a 5, como mínimo 3. La extensión .shp, la extensión .dpf y la extensión shx. Tipo de geometría, como yo voy a dibujar un lote, un área, voy a usar la de polígono, ninguna dimensión adicional, porque no estamos haciendo 3D, y lo voy a usar el sistema de coordenadas 3857, que es un sistema de coordenadas métrico. Luego tenemos la opción de agregarle un campo a la tabla de atributos. En este caso no nos interesa, porque ya nos viene por default el ID. Pero si yo quisiera agregarle más información al lote que voy a dibujar, puedo ponerle, por ejemplo, el nombre del campo al que pertenece el lote y añadir. Entonces, cuando termine de dibujar el lote, me va a preguntar, como cualquier software de gestión, a qué campo pertenece ese lote. Así podría agregarle un montón de información. En este caso, yo lo voy a usar solo para delimitar el contorno, con lo cual cualquier información que le agregue no me interesa. Ponemos aceptar. Y de esta forma se nos genera la capa de formato vectorial. Nos damos cuenta que es vectorial por la diferencia de símbolos. Este simbolito de un tablero de ajedrez corresponde a los raster. Y este color, este cuadradito de relleno sólido corresponde a capas vectoriales. Bueno, para dibujar el lote, yo voy a trabajar en este caso en un lote que está en Lobería. Lo voy buscando como si estuviera en Google Maps. Y este va a ser el lote que quiero ambientar en este caso. Para eso, siempre las capas vectoriales, primero hay que poner conmutar edición. Tenemos dos opciones de poner conmutar edición. La primera es el lapicito y la segunda es haciendo clic derecho, conmutar edición. Este lapicito que vemos acá es simplemente un acceso directo de la lista de acá. Luego, lo mismo, en vez de irme a editar y añadir polígono, lo que hago es uso el acceso directo de añadir polígono, que es este simbolito de acá. Esto, si ustedes los buscan en su propio QGIS, los van a tener por default a estos símbolos. Hacemos clic y el mouse se nos cambia a una mira. La mira lo que hace es, como cualquier software por el que habremos usado alguna vez, simplemente hacemos clic, vamos haciendo clic en el contorno del lote, generando lo que en QGIS llamamos vértices. En este caso es importante cuando ambientemos ser prolijos porque vamos a ver cuando usemos el algoritmo de clusterización que si dejamos adentro un monte o un casco o un galpón nos puede hacer ruido en lo que es la ambientación.
Una vez que lo dibujamos, bueno, yo tengo algunas imperfecciones, no las voy a corregir ahora, pero después les voy a mostrar que se pueden con esta herramienta de edición de vértices. Simplemente hacemos clic y al hacer un clic sobre el vértice lo movemos y listo. Guardamos y salimos de Commutar Edition. De esta forma quedó el lote dibujado con el contorno. Y acuérdense que lo grabamos cuando creamos la capa en una dirección específica. Bueno, ese archivo ya quedó de esta forma grabado en el archivo para siempre, más allá del proyecto este de QGIS. ¿Se entiende eso? Si no lo repito, en QGIS estamos trabajando en un proyecto, en este caso es proyecto sin título, al cual estamos creando archivos que van a ser independientes del proyecto. Es decir, este contorno lote 1, yo lo puedo, sabiendo dónde lo guardé, lo puedo usar en distintos proyectos. Bien, el segundo paso consiste en cómo las imágenes satelitales no las podemos crear nosotros, sino que las descargamos del Sentinel Hub. Después les dejo ahí el link. Las vamos a añadir las que yo ya descargué. Entonces nos aparece esta ventana, administrador de fuentes de datos, y nos dice, bueno, búscame la imagen satelital dentro de tu directorio que quieras cargar al proyecto. De estos tres puntitos, yo ya las tengo seleccionadas, pongo añadir, y de esta forma, fíjense en el menú de capas cómo me aparecen dos imágenes satelitales que yo agregué. Yo lo que usé acá, en este caso, es NWI y el false color del, del 26 de noviembre. Esto es un lote de trigo y que en una campaña normal me marca bien las diferencias que puede haber dentro del lote. Esto es en periodo crítico. Y fíjense el false color, el NWI, cuando lo cargamos, lo mismo el NDVI, cuando lo cargamos nos aparecen en colores grises. Para eso vamos a propiedades, pseudo color monobanda y vamos a ponerle, si quieren, los valores, los colores del NDVI tradicional. Bien. Como en estas etapas del cultivo el NDVI se satura relativamente rápido, para ambientar yo prefiero usar el false color, que es una combinación de bandas que la podemos descargar directamente del Sentinel Hub, que es muy útil para ambientar un lote. Yo este lote lo conozco mucho y la verdad que viendo esto entiendo que es un lote eh, que acá tiene una loma buena. Acá ya empieza, esto de acá ya tiene más pendiente y es más bajo. Y lo mismo toda esta zona de acá. Con lo cual, esta es una imagen que me refleja muy bien la variabilidad que puede haber dentro de este lote. Bueno, una vez que tenemos la imagen satelital, yo voy a elegir esta del false color para ambientar. Y lo que tengo que hacer es cortar el contorno del lote por la imagen satelital para trabajar solo sobre esa parte del lote. Entonces para eso vamos a ir a raster, extracción, cortar capa por capa máscara y se nos abre una ventana. Dentro de la ventana nos dice, fíjense, cortar raster por capa de máscara. Entonces el raster de entrada va a ser la imagen satelital que yo quiero cortar. Y en este caso es la de false color. Y la capa de máscara voy a usar el contorno del lote. Acá fíjense siempre de crear una banda alfa de salida y esto ajustarlo de esta manera y no mucho más. De esta forma ejecutamos y tenemos nuestro cortado. Fíjense como siempre yo trabajo con el panel de capas. Esto yo lo puedo ir moviendo, ponerlo arriba o abajo. Fíjense que si yo a esta capa vectorial la pongo abajo del todo, no la puedo ver porque me quedó abajo de todas las demás capas.
En cambio, si lo traigo de vuelta para arriba, me aparece. Bien, yo voy a sacar la visualización de todos para mostrarles cómo quedó el cortado. Fíjense, el cortado es solo esa partecita del lote y es con lo que voy a trabajar para hacer la ambientación. Por eso necesitábamos el contorno del lote y la imagen satelital, para quedarnos con una imagen satelital, pero solo de la partecita del lote. Bueno, entonces vuelvo a poner Google Hybrid de fondo y con esta capa, con el cortado, es con lo que voy a trabajar a partir de ahora. Bueno, lo que podemos hacer ahora es con la AI esta que tenemos acá, lo que nos va a dar es la información de lo que nosotros seleccionemos. En este caso yo quiero ver el valor de los píxeles del infrarrojo y nos muestra las distintas bandas que usa para armar esta combinación. Y fíjense cómo vemos las diferencias en los valores. Eso nos está mostrando diferencias en la productividad. El siguiente paso para ambientar con esta imagen es el de suavizar los valores de estos píxeles que les estaba mostrando recién y lo hacemos el, con el r.neighbors de Grass. Por eso es importante abrir el QGIS que dice with Grass dentro de la carpeta para poder usar esta herramienta justamente de Neighbors. Y vamos a dar el cortado como capa de raster de entrada y vamos a dejarlo por default todo lo que nos venga en las siguientes situaciones. Ponemos ejecutar y de esta forma lo que hacemos es al cortado suavizarlo un poquito, que si bien a la vista humana lo que estamos viendo ahora podría parecer eh, que simplificamos la ambientación, en términos prácticos van a ver que es necesario. Bien, fíjense que es la primera herramienta que usamos de la caja de herramientas de procesos y cómo permanentemente yo voy pivoteando entre el panel de capas, la caja de herramientas de procesos, alguna que otra herramienta, acceso rápido que tengo acá. Es como que la interfaz, si bien no es intuitiva, si nosotros la armamos de esta forma, tenemos todo lo que necesitamos a disposición. Bueno, acá viene la parte más importante de la ambientación, que es cómo le pido a QGIS que me arme los ambientes. ¿En función de qué? Y esto es dentro del trabajo de Mariano Córdoba, que también les voy a pasar el link. em, Ellos llegan a la conclusión de que la clusterización por K-means es la mejor forma de agrupar píxeles para generar zonas de manejo. Nosotros tenemos esa clusterización de K-means con Saga, que viene por fuera de QGIS, pero está integrado. Y para eso vamos a hacer, en el siguiente paso, escribimos K-means en la caja de herramientas de procesos y buscamos el algoritmo que dice K-means Clustering for Grids. Se abre una ventana y nos pide el input. Vamos a darle el que nosotros generamos recién, que es el de vecinos, aceptar. Y vamos a pedirle que nos haga... yo es un lote que con 2 ambientes lo trabajaría bien, pero vamos a probar con 3. Y Maximum Iterations vamos a dejarlo en 10. Todo lo demás lo dejamos como está y ejecutamos. Si bien nos tira un error que no se generaron correctamente, cuando nos metemos de vuelta a la interfaz, vemos que sí nos generó los agrupamientos. Fíjense lo que hizo. Puso en blanco distintas zonas y en negro la otra zona. Y en gris la tercera zona. Entonces fíjense como es un lote que perfectamente lo puedo ambientar en dos
en dos sectores, en dos zonas. En este caso, como yo le pedí 3, me dio el borde del lote que en realidad no es parte del lote que se siembra, como el tercer ambiente. Esto, fíjense, es importante, sigue siendo una capa de tipo raster. Fíjense que tiene el, el ajedrez, el simbolito del tablero de ajedrez, y eso me está diciendo que es una capa de tipo raster. Esta capa de raster nosotros la tenemos que seguir trabajando para poder generar una ambientación que nos sirva para hacer prescripciones. Entonces, el siguiente paso es el de transformar esta capa raster en una capa vectorial. Lo hacemos de vuelta en la caja de herramientas, buscamos el poligonizar, que viene del grupo de tareas de GEDAL, no de QGIS interno, y vamos a pedirles que la capa agrupamientos, que es la última que generamos con este algoritmo de Camins, nos genere una capa de tipo vectorial como la del contorno del lote. Le damos, le pedimos eso y yo le cambié el nombre del campo de la columna en la tabla de atributos, que me la genere con el nombre de ambiente. Ejecutamos y vemos cómo nos dibujó, nos poligonizó la capa que tenemos abajo. Esto es una capa de tipo vectorial con los ambientes diferenciados. ¿Qué pasa? ¿Por qué están en un solo color? Porque eso es algo que se trabaja desde las propiedades, en la simbología. Voy a ir a simbología, en vez de tener un símbolo único para los distintos ambientes, le voy a dar el categorizado. ¿En función de qué? ¿Se acuerdan que pusimos ambiente? Bueno, en función del ambiente. Random colors, clasificamos y le damos, o bueno, vamos a hacerlo, vamos a usar Spectra. Le vamos a dar aceptar. Bien, fíjense cómo me generó en color verde lo que yo sé que es la loma, que es superior, y cómo me puso en color rojo la segunda parte del ambiente, y con este color más naranja el tercer ambiente, que en este caso no cuenta porque no es un sector del lote que se siembra. Bien, con esto ya podemos, si queremos, guardarlo, y es un lote ambientado. Pero ¿qué pasa? Lo que necesitamos ahora es simplificar esto, porque no es un archivo al que le podamos cargar una prescripción, o, o lo vamos a poder hacer, pero las máquinas no van a poder copiar este grado de precisión. Y además, porque desde el punto de vista ya estético, este pixelado y estos manchoncitos no tienen mucho sentido agronómico. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos ya sí editar un poquito esto para que nos quede algo para generar una prescripción y que además estéticamente se visualice mejor. Bueno, vamos a ver cómo simplificar un poquito esto que generamos para que tenga sentido para usar en una prescripción. Y acá tenemos dos caminos. Hay lotes que es más simple porque no tenemos, en esta zona en lobería, los lotes son más salpicados, pero hay otras zonas que en general este laburito no hay que hacerlo, o es relativamente simple porque están bien diferenciados los ambientes. Em, Así que bueno, para no desanimarlos, este es un ejemplo de los más difíciles. Y lo que podemos hacer son dos caminos. Uno, usar la herramienta de vértices, que lo que hace es pone a disposición los vértices de cada polígono para que los podamos editar. Entonces, en este caso, fíjense, yo los selecciono a todos los vértices que corresponden a este polígono que quiero eliminar, y que es un vértice que está compartido también
por la zona roja. Entonces, para poder eliminar bien un polígono de esta forma, tenemos que seleccionarlo con la ventanita. Una vez que lo hacemos, con el teclado ponemos Delete y se elimina así, de esa forma, los polígonos. A mí me es muy fácil hacerlo de esta forma. Cada uno después puede elegirlo. Por ahí les puede parecer un trabajo chino. Y para eso tenemos la segunda forma. Voy a poner descartar. La segunda forma es, si no, abriendo la tabla de atributos, conmutar edición. Fíjense, la tabla de atributos tenemos una columna que es la de ID, que veníamos hablando hace tiempo cuando creamos el archivo shape, y la de ambiente, que es la que generé con el poligonizar. Entonces, estos números de acá, como el Excel, corresponden a cada polígono, a cada objeto espacial, como se dice en términos de GIS. Entonces, fíjense el polígono 12. El polígono 12 tiene el valor, el ID número 12 y corresponde al ambiente 3. En realidad, yo conociéndolo, esto corresponde al ambiente de mayor productividad, o sea, este verde clarito, y el Camins es algo que cuando genera los ambientes le pone aleatoriamente números a los ambientes, con lo cual eso es algo, es importante, que es algo que hay que corregir al finalizar esta etapa. Bueno, como les decía, esta es la segunda forma de simplificar, es calculándole dentro de la tabla de atributos, tenemos una calculadora, es calculando para cada polígono qué superficie tiene. Entonces, para eso vamos a crear un campo nuevo y le vamos a poner de nombre superficie. Tipo de campo de salida va a ser de número decimal y listo, nada más. Venimos acá abajo a la expresión, que es qué queremos calcular para cada polígono dentro de esta nueva columna que es superficie. Y como yo quiero calcular la superficie y conozco la fórmula que es pesos área dividido 10.000 para que nos dé en hectáreas, directamente la escribo. Si no, se puede buscar acá en geometría pesos área. Devuelve el área del objeto actual, el área calculada por esta función respeta la configuración MAE, etcétera, etcétera. Ejemplos, pesos área 42. Aceptar y nos genera una columna con la superficie de cada polígono. Este 12 que vemos acá mide menos de 1 hectárea, un pelín menos que 1 hectárea. Entonces, conociendo la superficie de los polígonos, yo puedo ordenarlos dentro de mi tabla de atributos en función de la superficie. Y acá tenemos el más chiquito al más grande, el 70 con 43 hectáreas. Y fíjense, tenemos un segundo polígono con 27. Y después ya empezamos a tener los más chiquititos. 3 hectáreas, 2,7, perdón, 2,6 y acá 1 hectárea, etc. Por lo que estoy viendo, voy a hacer una cosa, que es seleccionar todos los que sean menores a 2 hectáreas para eliminarlos. Y lo hago como en un Excel. Como están ordenados de menor a mayor, todos los que seleccione a partir del 2,6 para 8, del 2,68 hacia arriba, van a tener menos superficie que ese. Y acá vamos a tachito, borrar objetos espaciales y nos quedamos simplemente con 4 polígonos. Este, el 3, el 2 y el 1. Guardamos y de esta forma eliminamos los polígonos chiquitos. Ahora, ¿qué pasó? Nos quedaron agujeros donde había polígonos. Entonces, para corregir eso, dentro de la caja de herramientas, vamos a ir a borrar agujeros, capa de entrada vectorizado, eliminar agujeros con superficie menor de 2 hectáreas, ejecutar, perdón, ahí tendría que haberle puesto 0. Voy a eliminar esta y voy de vuelta, borrar agujeros, lo dejo así como está, ejecutar. Y ahí fíjense cómo eliminó todos los agujeros. Ahora me van a decir, sí, pero Joaco, te siguen quedando estos pedacitos de acá. Es que esos no son agujeros. ¿Por qué? Porque fíjense, no están dentro, no están 100% rodeados por otro polígono. Entonces para eso, ahora sí, herramienta de vértices, la activamos y yo voy a eliminar lo que nos quedó.
de forma manual. Esto parece dificilísimo, pero en realidad es muy fácil. Con un poquito de maña, de ejercitación, lo sacan rápido. Y de esta forma, fíjense cómo fuimos simplificando el, el lote para que nos quede algo lógico para usar en la práctica. Bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es simplificar un poquito este pixelado. Fíjense cómo está los límites de cada ambiente respetando los píxeles originales de la imagen satelital. Y para eso vamos a usar este comando, que es el de b.generalize, que lo que hace es un poco simplificar esos bordes. Vamos a poner capa de entrada la limpiada y acá en el algoritmo de generalización snakes. Ejecutamos y con eso tenemos nuestro lote ambientado en formato vectorial. Cerramos y fíjense cómo nos simplificó las líneas. Si yo le cambio los colores, a categorizado en función del ambiente, le pongo una rampa de colores red, yellow, green y clasificar, nos queda el lote dividido de esta forma. Bueno, esto lo podemos guardar y de esa forma lo podemos traer a un proyecto nuevo y usar cuantas veces necesitemos para hacer una prescripción. Voy a poner lote 4 ambientado. Fíjense que tiene que estar en el formato archivo DESRI y cuando ponga aceptar me va a volver a la simbología original, pero el lote va a estar cargado con los ambientes. Bueno, eso es todo. Excelente. Bueno, me gustó mucho a mí la explicación, la verdad que muy, muy bueno. No sé si alguien ahí en línea tiene alguna pregunta. Nosotros pensábamos hacer un intervalo. Ahora, Joco, si querés agregar algo a lo que acabamos de ver. Bueno, sí, si querés, dejamos las preguntas para después de ver mapa de rinde. Hacemos, si querés, 5 minutitos para que decante un poquito toda esta info. Ok, Y todo todo lo que tengan preguntas, al final hacemos un intercambio, más que de dudas, de bueno, charlar un poquito todo esto. perfecto. Bueno, los dejamos mientras van a preparar el mate o hacer alguna cuestión. Yo preparé un videito ahí institucional de Berion y alguna cosita más y nos vemos en 6 minutos. Dale, así vemos el procesamiento de mapas de rinde en QGIS para llegar también a una ambientación. Y vemos el tema de armar prescripciones. Ok, Nos vemos en 5 minutos. nos vemos en 5. Hasta luego.
Bueno, en breve arrancamos, quedaba un minuto. Así que bueno, esta primera parte veíamos un poco la delimitación de diferentes ambientes y información respecto de cómo se llama un tipo de archivo, que son estos cuadrantes, digamos, donde se ubican lo que van a ser los diferentes ambientes. Y sobre ellos, bueno, otro tipo de archivos que hace una orden y una imagen, o sea, cómo lo visualizamos y a su localización en el espacio. ¿Qué vamos a ver ahora en la segunda mitad? Tenemos otro ratito y dejamos las preguntas para el final. Dale. Bueno, arranco entonces, Álvaro, les muestro un poquito las diapositivas, el marco teórico del tema de mapas de rendimiento y cómo con QGIS podemos procesarlos, por lo menos usando un plugin eh, que, bueno, ahora les explico bien. Así que, bueno, vamos con el marco teórico. Bueno, de vuelta, siempre volvemos a la primera diapositiva de hoy a la mañana, que es, tenemos datos que antes por ahí no teníamos, y que con esos datos podemos generar zonas de manejo, porque nos están diciendo que ese lote que antes lo manejábamos de una forma, podemos hacer agricultura de precisión, podemos aplicar de forma variable. Y bueno, en los mapas de rinde, bueno, después si quieren en las preguntas le charlamos un poco más, cuando están bien hechos, cuando los sensores de las máquinas están funcionando bien, son de las mejores fuentes de información que podemos tener. Así que bueno, en QGIS podemos visualizar y procesar esos mapas de rinde porque son datos vectoriales, de tipo vectorial, de puntos, eh, y son muy útiles porque podemos conocer, bueno, obviamente la productividad del lote, el rinde para cada punto. Antes por ahí solo teníamos el dato del rinde promedio por lote. Bueno, las máquinas, las cosechadoras también censan un montón de información, además de la de rinde, que puede ser útil, la altimetría del lote, podemos auditar la cosecha, conocer la humedad en que se cosechó, podemos conocer la velocidad de la máquina, los horarios, bueno, y un par de cosas más. Volvemos siempre a lo mismo, datos geoespaciales. Un punto con información ubicada en un lugar específico. Bueno, los mapas de rinde, para poder cargarlos a QGIS, hay que transformarlos al formato shapefile, porque, bueno, ahora creo que algunas plataformas ya se puede descargar directamente como shapefile, pero si no, hay que pasarlas por este programita que en su versión gratuita podemos transformar los formatos para poder llevarlos a QGIS. Y bueno, para el que no sepa o no esté tan al tanto a qué se refiere el procesamiento de un mapa de rinde, básicamente consiste en filtrar errores que se generan en la captura de información. Después, como el dato está sobre un punto específico, hay que interpolar esa información para cubrir toda el área del lote. Eso es la interpolación de los puntos. Y después, bueno, cuando tenemos información para todo el área, podemos trabajarlo como trabajamos las imágenes satelitales. Agrupamos píxeles y generamos zonas de manejo. Bueno, los mapas suelen contener errores. Algunos no se pueden corregir porque cargamos el mapa y la máquina no le anduvo el GPS y entonces no tenemos la ubicación de la información, o sensores rotos, mal calibrados, y bueno, es difícil corregirlos. O sea, una vez que los tenemos en QGIS, bueno, por eso en la cosecha por ahí a veces es medio engorroso porque estamos más preocupados por la logística, por avanzar, estamos todos más nerviosos y esto siempre queda en segundo plano o en tercero o cuarto plano. Y bueno, y al final después es una pena porque es una tremenda fuente de información para entender lo que está pasando en el lote. De hecho, para mí es la más importante porque nos dice exactamente
realmente lo que rindió en cada parte del lote, que es mucho más interesante por ahí que las imágenes, pero bueno, con las imágenes sí podemos tener información, mirar para atrás y tener un montón de información, y con los mapas de rinde suele ser un cuello de botella tener buenos mapas para poder procesar. Y después, bueno, tenemos errores que los podemos corregir o filtrar en QGIS, que son, bueno, básicamente cuando miramos el mapa de rinde y vemos que tenemos un lote de soja, por ejemplo, y nos dice que en un punto rindió 50.000 kilos por hectárea, y sabemos que, bueno, eso es un error, o por ahora. Y bueno, después una cosa que pasa también es que por ahí la máquina pasa por cabecera donde ya cosechó con el cabezal como si estuviera censando rinde, entonces nos da rinde cero, y bueno, sabemos que eso también es un error. Bueno, de vuelta, Mariano Córdoba y su equipo proponen un protocolo para procesar estos datos de rendimiento y armar zonas de manejo. Y en QGIS lo que hacemos es, QGIS, al ser de código abierto y libre, se acuerdan que hay una comunidad de programadores que generan cosas para QGIS, pero además cualquier externo puede generar plugins y, y que estén disponibles en la interfaz de QGIS. En este caso vamos a usar SmartMap, y que además también nos sirve para poder usar datos que podamos tener georreferenciados de muestreo de suelos. Eso como dato aparte. Tiene una limitante principal que solo puede utilizar hasta 5.000 puntos por procesamiento. Entonces lo que hace, bueno, ahora lo vamos a ver cuando veamos el video, pero hace un resampleo que, por lo que nosotros venimos trabajando, no, la verdad que no tiene consecuencias en el procesamiento. Y la principal ventaja, bueno, que es fácil de usar una vez que lo entendés, y bueno, y que su robustez, porque a veces con estos software de código abierto y bueno, y todas estas cuestiones, a veces son más frágiles, ¿no? Es como que tenés que respetar muy bien los requisitos de distintas cuestiones para que funcione bien. Bueno, SmartMap en ese sentido es muy robusto. Bueno, lo vamos a ver en el video, pero este plugin tiene solapas que nos van llevando en este protocolo paso por paso. Bueno, la conversión de coordenadas para poder trabajar en un sistema métrico, eliminar esos errores que en inglés tienen el nombre de outliers. Y bueno, luego de eliminar esos errores, hacemos esa interpolación de los puntos, como les decía. Es tratar de llevar esa información de ese punto a todo el área. Para eso utiliza el método este de Kriging. Y bueno, y como les decía, fíjense, si alguno ya se dio cuenta o ya sabe, cuando hacemos la interpolación pasamos de un dato vectorial de puntos a un raster, es decir, píxeles con valores, en este caso de rendimiento. Y acá hacemos lo mismo que cuando hacíamos con las imágenes satelitales. Los agrupamos a esos píxeles en función del algoritmo de K-means, y eso nos genera zona de manejo. En el caso del Smart Map, esas zonas de manejo siguen siendo un raster, con lo cual acá hay que, de vuelta, como hacíamos con las imágenes satelitales, poligonizarlo, llevarlo de raster a vectorial, porque la capa que nos importa es esta vectorial, donde nosotros después podemos usar para armar prescripciones. Sobre las capas raster no podemos cargarle prescripciones y llevarlo a la máquina, sino que lo tenemos que hacer siempre con capas de formato vectorial. Espero que eso se haya entendido, ¿no? Fíjense, en este proceso el input es un mapa de rinde crudo con los datos de rendimiento de formato vectorial de puntos. Hacemos el procesamiento y llegamos a una capa vectorial con zonas de manejo para poder hacer una prescripción. Bueno, en resumen, los mapas de rinde vienen en formatos que hay que transformar a shapefile para poder cargar a QGIS. Los cargamos como capa vectorial y se procesan para obtener un mapa con zona de manejo. Bueno, un poquito lo que hablábamos recién en la última diapositiva. Antes de ir al video, quiero mostrarles también, fíjense, les mostré cómo llegar a un lote ambientado con las imágenes satelitales, y que
el resultado fue un lote ambientado en formato vectorial. Lo mismo con el mapa de rinde, procesamos el mapa de rinde, el resultado es una cosa en términos de formato y ambientación parecido, igual, una capa vectorial con zonas de manejo. Y como no lo vamos a ver en este videito, quiero mostrarles, una vez que tenemos esos dos, digamos, el lote ambientado en formato vectorial, cómo se le arma una prescripción desde QGIS. Así que vamos a ver esto y después vamos al video. Bueno, en QGIS las prescripciones se pueden armar perfectamente. Para el que no sepa todavía qué es una prescripción, es un archivo en formato shapefile que se carga en la computadora de las máquinas, que tiene la capacidad de ser variable, y que básicamente tienen la información de las dosis asignadas a cada ambiente, y se arman a partir de un lote con zonas de manejo definidas previamente. La prescripción, el archivo de la prescripción, es un dato geoespacial, porque tenés zonas de manejo al cual vos le asignaste información para un determinado lugar. Entonces, en las capas vectoriales, la información está contenida en la tabla de atributos. Y la información de la ubicación espacial está contenida en los dibujos que nosotros hacemos en el mapa. Entonces, bueno, básicamente, para armar la prescripción en QGIS, se asigna en la tabla de atributos, para cada objeto espacial, para cada polígono, para cada ambiente, se asigna la dosis. Entonces, esto lo hacemos de forma manual, como si fuera un Excel, para cada ambiente. Este es un ejemplo nada más. Y la idea es que al guardar el archivo, cuando lo buscamos en la computadora, tenemos este que es el formato shapefile. El formato shapefile no está compuesto por un solo archivo, sino que tiene varias extensiones, y que es importante entender eso cuando estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de formatos, por lo menos yo no estaba acostumbrado. Y la idea es que en las prescripciones hay que, en general, cargar la extensión .shp, shx y dbf. En el caso de Berion hay que hacer una transformación del formato en el software que tienen, que es un pasito más fácil, para que lo pueda leer la máquina. Eso creo que lo ven en la tercera clase de este cursito. Bueno, el archivo generado se exporta desde QGIS, se carga en un pendrive y se lleva al monitor de la máquina que lee la tabla de atributos. Al leer la tabla de atributos puede leer el dato ese geoespacial, donde tiene un área definida, áreas delimitadas con dosis definidas. Esa es un poco la lógica de la prescripción y cómo desde QGIS la armamos en la tabla de atributos, guardamos y nos llevamos ese archivo a la máquina. Muy fácil de hacer y además muy fácil también de editar por si alguna situación requiere alguna especificación concreta. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a ver el video de cómo podemos procesar un mapa de rinde desde QGIS. Es un video de una clase con Pedro Ruiz, que hoy no pudo participar, iba a estar, pero bueno, igual compartimos el video de él dando la clase y explicándonos cómo desde QGIS podemos trabajar los mapas de rinde. Bueno, voy a buscar el video. Y vamos. Tal cual previamente explicó Joaquín, cómo generamos todas las zonas de manejo a partir de una capa de puntos. En primer lugar, este es el plugin, el Smart Map, que figura acá, ahí. Yo ya lo tengo instalado, esto se instala desde acá, ¿no?
desde la solapa de complemento, administrar, instalar complementos. Vamos acá, justamente ahí lo tenía en todos, ponemos Smart, ya nos aparece y podemos instalarlo, ¿sí? Con el botón de instalar. Yo no lo tengo habilitado porque ya está instalado en mi máquina. Como todos los demás complementos, también se puede reinstalar, se puede desinstalar o actualizar. Cuando hay versiones nuevas, aparece la posibilidad de actualizar porque, bueno, se apareció una versión con mejores propuestas y propiedades. Y no se olviden, una vez que esté instalado, este tilde tiene que estar presente porque si no, no va a aparecer, puede estar instalado pero no habilitado, ¿no? Bueno, cerramos acá y este icono es justamente el de SmartMap, ¿sí? Bien, vamos a usarlo y para eso necesitamos cargar los datos. Como dijimos, vamos a necesitar una capa de puntos, ¿sí? Una capa de puntos que tenga datos de distintas naturalezas. Eventualmente, bueno, nosotros vamos a usar ahora con el mismo mapa de rinde que habíamos previamente usados en la clase anterior, ¿sí? Este es el mapa de rinde que tiene un montón de puntos. Habíamos dicho que tenía 16.020 puntos y está en el sistema de coordenadas 4326, o sea, el WGS84. Una cosa importante es tenerlo en un sistema de coordenadas proyectados, ¿no? Un sistema de coordenadas donde las unidades sean el metro, porque acá cuando se hace el armado de la zona, las búsquedas de los puntos y demás, se necesita hacer... Bueno, ¿sabes dónde te metes? Y para eso es importante que estos datos estén en un sistema de coordenadas proyectado. Yo ya lo tenía, no sé si ahí lo vieron, lo voy a cargar y lo voy a usar a ese. Simplemente lo cargué a este porque, bueno, es el original que bajamos nosotros de la máquina. Pero haciendo una reproyección, que ya lo habíamos visto cómo hacer, generamos una versión nueva de esa capa en el sistema de coordenadas 3857, ¿sí? Vamos a ir acá, 3857, que es en realidad el que vamos a usar. Es exactamente el mismo, ¿sí? La misma capa, con la misma cantidad de puntos. Si ustedes ven, no hay diferencia. Si yo simplemente deshabilito uno y otro, ven que están exactamente en el mismo lugar. Para ponerle un contexto gráfico, voy a poner la imagen del servicio de Google Hybrid y veo, ¿sí? Son exactamente lo mismo. Lo que cambia simplemente es el sistema de coordenadas, ¿sí? O sea, la referencia. A este lo voy a sacar para no equivocarme, que es en el 43, que está en el 4326. Exactamente ese lo voy a sacar, simplemente les quería mencionar eso. Y lo otro que me falta es la capa vectorial del lote, ¿sí? Que ya también la tenía, la voy a cargar como la habíamos cargado la vez pasada. Es esta capa del lote de avatar, ¿sí? Que, bueno, voy a usar exactamente la misma, pero, bueno, vemos que el dibujo no condice exactamente con las zonas donde están los puntos, porque acá hay una zona que no se sembró, que por supuesto no se registró a nivel de captura de puntos, pero bueno, yo le hice todo el dibujo rápidamente abarcando también esa zona, ¿sí? Pero bueno, no importa. Para tener las mismas condiciones que habíamos hecho o que habíamos estudiado el mapa de rinde con el sistema anterior. Entonces, bueno, vamos a utilizar el SmartMap. Entonces, dijimos que el objetivo principal de este plugin es, a partir de una capa de puntos, donde los puntos no necesariamente tienen que ser provenientes de un mapa de rinde. Pueden ser distintos puntos que tengan o que contengan datos capturados con algún objetivo específico, ¿no? Puede ser datos de humedad, de elevación, o sea, de algún registro de plaga o de lo que sea, ¿sí? La idea es que de esos puntos
pasar a una imagen interpolada, o sea, una imagen raster, y después de esa imagen raster utilizarla como fuente para generar polígonos, o sea, zonas de manejo, ¿sí? Vamos a probarlo ahora con esta misma capa de mapa de rinde que ya habíamos visto, ¿sí? Bien, abrimos, bueno, acá, esto es algo importante, el plugin no se abre hasta que yo no le ponga exactamente un nombre al proyecto, porque yo hasta ahora cargué los datos, cargué las capas, pero no puse un nombre. El proyecto sigue estando sin título, entonces sí le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar SmartMap. Ahí está, le doy ese nombre. Listo, ahora ya tengo nombre para el proyecto, abro, bien. Y acá es donde vamos a ver todas las opciones que anteriormente mencionó Joaquín. En primer lugar, acá en esta opción, en esta primera solapa, Data, le tengo que indicar una carpeta, ¿sí? Por default me va a crear una carpeta a partir del lugar donde yo esté, ¿sí? Entonces, donde yo haya quedado. Bueno, la vamos a poner, ya vamos a tener, en esta carpeta vamos a ir guardando, se van a ir guardando todos los resultados, todos los productos que vayamos generando, ¿sí? En particular, esta opción siempre está tildada porque genera, una de las objetivos principales es generar un raster, ¿sí? Entonces el raster que generemos va a quedar en esta carpeta. También le vamos a habilitar estas opciones, exportar un shapefile de puntos, uno de polígonos, ¿sí? Y vamos a desplegar también la parte en una ventana externa, la capa raster que generemos, ¿sí? Bien, ahora, esta por default me toma una capa de puntos, esta es la única capa de puntos que tengo ahora en el proyecto, la toma, y ahora me pide que le indique cuál es la variable z o cuál es el atributo por el cual va a hacer todo el estudio de las zonas y me va a armar los polígonos. Aparece esta primera, digamos, este atributo, el primero de la capa de atributos. Es la misma que habíamos visto en la clase anterior y en este caso yo voy a utilizar el mismo campo de rendimiento, ¿sí? WebMass. Entonces, tenemos la capa, que está en el sistema 3857, le estoy habilitando la opción de eliminar OutLider, similar a lo que habíamos hecho con los scripts de Franco Frola, y ahora importamos. Vamos a cargar los puntos entonces de esta capa y en particular que vamos a tomar de esos puntos esta variable, la de rendimiento. Hacemos la importación. Bien, ahí primero, ¿qué nos dice? Dice que la capa tiene 16.020 puntos, muchísimo, para lo que es el límite de este plugin. Me dice que el límite son 5.000, pero me pregunta si quiero hacer yo generar una nueva capa de muestreo, ¿sí? O sea, con menos cantidad de puntos, pero con puntos que sean representativos. Les pongo que sí, y ahí lo que está haciendo es generando una nueva capa, con puntos también, una capa de puntos, que va a tener mucho menos puntos, pero que esos puntos van a ser representativos de los 16.020 que tiene la capa original de mapa de rinde. ¿Qué quiere decir representativos? No es que va a seleccionar algunos y los va a dejar afuera otros, simplemente que de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a los valores, va a reestudiar eso. Sí, acá me dice que si la quiero cargar, le digo que sí. Entonces lo que hace es generar una capa con mucho menos puntos, ahora veamos cuántos son, y qué valores tiene para darnos cuenta si realmente eso son representativos, ¿no? Bueno, acá me fui de solapa. Esta es la nueva capa, no sé si se alcanza a ver. Ah, quedó acá abajo. Esto lo voy a poner acá. Bien. Esto también lo voy a poner acá abajo, así se ve. Bien. La voy a apagar a esta, y ahí vemos, ¿sí? Esta es la nueva capa, ¿sí? Una capa que muestra otra representación de los mismos puntos, pero distribuidos de otra manera y con distintas cantidades, ¿sí?
tenemos en este caso 2.213 puntos, ¿sí? Que están distribuidos, voy a sacar esto de acá, que están distribuidos de una manera diferente, ¿sí? Fíjense que la capa original, que es estos puntos que están en marrón, ¿sí? Son mucho más, eran 16.020, y estos otros, ¿sí? Están distribuidos muy homogéneamente, ¿sí? Bien equitativamente distribuidos en la zona y con valores diferentes. ¿Qué valores tomó o qué cargó en esta capa? Si vamos a la tabla de atributos, vemos que tienen los mismos atributos, ¿sí? En particular, este es el que tiene un valor diferente. Y ahora, ¿cómo los vamos a comparar? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a poner en pantalla las dos capas y voy a mostrar rápidamente la etiqueta de ese campo en las dos capas, así comparamos. Entonces, propiedades, etiqueta, vamos a la capa, al atributo WebMass. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tiene en esta capa. Aceptar. Ahí vemos, fíjense que, por ejemplo, en esto, la mayoría de estos puntos están en 1.4, 1.2, y acá también 1.28, 1.20 y pico. Bueno, vamos a ver qué valor le dio a este punto, ¿sí? Este punto está más cerca de esta hilera que de esta. Bueno, vamos a ponerle a este también la etiqueta, propiedades, etiqueta sin... Bien, buscamos el campo WebMass. No, ¿dónde está? Acá está. Aceptar y vemos, ¿no? Fíjense en el valor que tiene. Este punto tiene el valor 1.31, ¿sí? No es el mismo que este, no es el mismo que el otro, ¿sí? Este valor le dio en base al estudio de los puntos que están cercanos y a la ubicación, ¿sí? Porque la idea es, fíjense la diferencia de la ubicación. Pasamos de una capa de 16.020 puntos a una de 2.000 y pico, ¿no? De 2.213. Entonces, cambió la distribución, ¿sí? Pero también cambiaron los valores, ¿sí? Los valores del campo WebMass son distintos. Fíjense que acá, en esta hilera, los valores que tiene, y en esta otra, y acá tiene un valor diferente. Bueno, eso es simplemente para mostrarles cómo, si bien la capa original, la capa que yo en el principio la que estaba trabajando, o la que cargué para hacer la generación de ambientes, es una capa grande, puedo trabajar de todas maneras porque me permite disminuir la cantidad de puntos para hacer un manejo más rápido, para hacer justamente una gestión de todos los productos que me va a proporcionar más fácilmente, pero con una distribución mejor, en el sentido que están bien distribuidos, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de acá, entonces vamos a seguir con el proceso siguiente. Volvemos a la pantalla del Smart Map. Bueno, esta es la capa de la tabla de atributos. Ya tenemos cargados los puntos, entonces vamos a la solapa siguiente, y acá, bueno, ahí se ven los puntos, ¿ves? Ahí están los puntos, y ya aparece cierta coloración que le da más verdes a los que tienen mayores valores de WebMass y más rojo a los que tienen menores valores, suponiendo que, por supuesto, los valores mayores son los de mejor calidad y los de mayor representatividad. En este caso, bueno, sí, los de mayor rendimiento se van a aparecer en verde. Ahora vamos a cargar el contorno, ¿sí? Vamos a definir acá, este es la capa del contorno del lote. ¿Para qué? Porque, bueno, vamos a trabajar en ese contexto, ¿no? Lo mismo que hacíamos en el caso de los scripts de Franco Frol, tenemos que definir la zona, el polígono que donde queremos generar la zona de manejo. Bien, acá la definimos, ahí ya está cargando, y nos va a aparecer, ahí está. Ahí ajustó bien, cargó el contorno del lote, y
vamos a ver que algunos puntitos pueden llegar a desaparecer un poquito afuera. Bueno, ahí es donde empieza a ajustar y delimitar cuáles son los puntos que va a usar para generar el raster posterior, ¿sí? Bien, vayamos a la solapa siguiente. Acá tenemos interpolación, hacemos la primera opción, cálculo, y acá lo que hace es hacer todo un estudio de los datos, ¿no? De los 2000 y pico de puntos con los que estamos trabajando, y primer gráfico que nos aparece es un variograma. Un variograma donde nos muestra más o menos cómo cambia o cómo es la distribución de los valores, en este caso de los puntos, y cómo es esperable el cambio de una variable como WebMass en base a la distancia, ¿sí? No sé si alguno conoce esto y si maneja este tema, pero esta es la curva esta azul, la curva esta central, es, digamos, de alguna forma, la que se ajusta a los valores con los que estamos trabajando, ¿sí? Pero bueno, no nos detengamos mucho en eso, vamos a generar a partir de ahí la capa raster, ¿sí? Entonces, generamos y tenemos acá la capa raster con las zonas, con la parte, podemos decir, de mejor rendimiento, que es esta que aparece en verde. Le habíamos dado la opción que esto se genere o se muestre en una ventana aparte, que es la que estamos viendo, pero la misma la tenemos acá abajo, ¿sí? Ahora voy a cerrar esto, voy a apagar un poquito esto, no es que la voy a cerrar a esta ventana del plugin. Vemos que está todo acá, pero claro, este es el tema que me quedó el Google Earth ahí arriba y no me deja ver lo que hay abajo. Esta la voy a apagar también a esta, y ahí es. Esta es la capa raster que generó, ¿sí? Fíjense que la guardó en la carpeta donde yo le di como opción. Todo esto son capas que se generaron y se guardaron en la misma carpeta, en la carpeta esa que me preguntaba el plugin, ¿sí? De SmartMap. Acá está esta es la capa raster. Después de esto, tengo una capa de puntos. Esta capa de puntos, ¿sí? Y esta capa de polígonos. Si yo me acerco un poquito, voy a ver que hay un punto por cada polígono, y hay un polígono por cada píxel, ¿sí? Entonces, por cada píxel de esta imagen, del raster que generó, yo le puse como opción, que eran opciones simplemente, bueno, eran alternativas, no era necesario, pero yo quería que me genere aparte la capa de puntos y la capa de polígonos. Veamos la tabla de atributos que tiene, bueno, las dos van a tener la misma tabla de atributos, pero veamos. Tiene el campo WebMass, el campo de cada uno, los valores de cada uno de los píxeles, o sea, este punto es representativo del píxel y tiene el valor, ¿sí? Acá podría hacer exactamente lo mismo que hice en el caso de cuando les mostré lo anterior, lo de Franco Frola, y darle una coloración en base a la simbología, en base al estilo de graduado. Lo voy a hacer simplemente como para que ya veamos, y por las dudas no se vio en el caso anterior. Voy a utilizar el método de rupturas naturales. Le voy a decir que me genere 3 zonas, y le voy a dar una coloración de del verde, una rampa del verde, y me genera eso, ¿ve? Más o menos ya se puede ver, esta es la zona de mejor rendimiento, una zona intermedia y la zona de más bajo rendimiento. Bueno, es exactamente lo mismo que de alguna forma me refleja esto, ¿sí? Quizás con un poco más de suavizado y los colores no son tan intensos. Pero la idea de esta capa de puntos y de polígonos es simplemente como para tener, digamos, datos vectoriales que representan esta capa raster. Pero bueno, eso son optativos, son posibilidades que también da el plugin. Volvamos al plugin. Bien, tenemos entonces ahora la capa raster. Habíamos dicho que de la capa de puntos pasábamos a la capa raster, ¿sí? Y ahora tendríamos que ir a generar los polígonos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos?
o mejor dicho, tenemos la capa raster, tenemos que hacer ahora, a partir del método de Camis, la generación de las zonas en otra capa raster, y a partir de esa capa raster, sí, generar los polígonos, una capa vectorial. Entonces, vayamos a la solapa siguiente. Acá le tenemos que indicar cuál es la variable es justamente esta, la de WebMask con la que estamos trabajando, la de Render. La sumamos, ¿sí? La agregamos para que ejecutar el método. Y ahora, en esta solapa, ¿sí? Hacemos el cálculo y fíjense el gráfico que vamos a tener. Acá vamos a tener dos líneas, ¿sí? En el cruce de estas dos líneas, ¿sí? Estos son la cantidad de clases o ambientes que podríamos generar, ¿sí? Acá nos está diciendo, en el cruce, se cruzan esta línea con la otra, que en este punto, que corresponde a 3, es la cantidad ideal o la cantidad sugerida de ambientes o de zonas, ¿sí? Que es la que deberíamos tener en presente para poder utilizar y generar mejor la zona, ¿sí? Cerramos esto. Entonces, en el momento que vamos a pedirle ahora que calcule la zona, vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos acá, y acá es donde tenemos que indicarle cuántas zonas. Fíjese que acá pone como número el máximo que justamente daba el cuadro anterior, que era 10, pero en el cuadro anterior habíamos visto que esas dos líneas se cruzaban en un punto, y ese punto correspondía a 3. Entonces vamos a poner 3, ¿sí? A partir de acá hacemos la generación y ya vamos a tener un raster, una imagen raster, ¿sí? Que son las 3 zonas, de manejo. Esta y esta, ¿sí? Las 3 zonas justamente que de alguna forma estábamos viendo hace rato cuando veíamos el tema de la distribución de puntos y la coloración diferente, ¿sí? Acá, Pedro, te hago una aclaración. Sí. Igual que con los otros scripts, cuando el Smart Map genera zonas de manejo, también ahora lo vamos a poligonizar, porque esto es un raster, por más que tenga la zona de manejo. Tener en cuenta el tema de corregir la coloración en las clases, porque fíjate que acá nos está marcando en verde. Claro, al revés, sí. Es la que menos rinde. La zona 2 en rojo, y bueno, que son para que tengan en cuenta que lo van a tener que corregir. ¿Acá dónde quedó? Bien. Bueno, entonces acá tenemos la capa raster que se generó con los ambientes, pero tenemos que generar a partir de acá la capa vectorial, ¿sí? Con estos 3 ambientes justamente. Vamos para hacer eso vamos a utilizar la herramienta de poligonización. Poligonizar es esta, la que va de una capa raster a una capa vectorial. No confundir con esta, que esta es a nivel de capas vectoriales, o sea, de líneas a polígonos. Acá vamos de raster a polígono, a vectorial. Bien. Esta es la capa, justamente, que tiene las zonas a nivel de capa raster. Esta es la única banda. Esta es el nombre del atributo que nos va a quedar en la capa de vectorial, la capa de polígonos que vamos a generar. Y no le voy a poner ningún nombre, no la voy a grabar en ningún lado, la voy a utilizar esta con el valor default, o sea, me va a generar una capa temporal. Ejecuto, listo, fenómeno. Ahí ya generé la capa vectorial con los polígonos. Muy bien, estamos otra vez en directo. Ahí está, me reactivó el audio. Bueno, ese fue un poco el proceso de cómo trabajar con Smart Map. En los 2 videos, por ahí para alguno que por esto le haya parecido ciencia ficción o muy difícil de hacer,
La realidad es que una vez que practicaste el proceso una, dos, tres veces, después sale muy fácil. Y obviamente cuando uno explica el proceso, bueno, son videos, parece un proceso largo, pero en realidad son cosas que cuando le agarras la mano las haces en 10 minutos. ¿Y cuántos años puede llevar a agarrarle la mano? No, eso, bueno, obviamente depende de cada uno, ¿no? De cómo se lleve con la computadora y cómo, y si le gustan estos temas o no. Pero con estas herramientas, con estos plugins, se simplificó mucho el uso de QGIS. Joaquín, y ya en un rato vamos terminando. ¿Vos querés contarnos cómo son los cursos, digamos, más allá de esto que es una invitación a compartir los conocimientos sobre esto? Pero también está bueno para que lo sepan, porque, digamos, vos lo enseñás y lo hacen en otra modalidad que es bueno, contalo vos si querés así, los invitá de paso a los que están acá y los que lo vayan a ver después para que lo puedan hacer. Bueno, entonces les comparto un segundito pantalla. Agradecerte, Álvaro, antes que nada, este Gracias espacio, a vos. poder compartir este rato. Nada, el que quiera, nosotros tenemos todos los meses un workshop, o sea, súper práctico, de, bueno, cómo aprender a usar esta herramienta. Eh, y después, bueno, estamos trabajando con Pedro mucho para el desarrollo de plugins, para que cada vez sea más fácil usar cookies. Eh, y bueno, y justamente ahora estamos también trabajando con el tema del procesamiento de ortomosaico de drones, por si a alguno le interesa. Así que, bueno, eso es un poco todo. Y te hago una pregunta, ¿cómo fue que empezaste a meterte en todo esto? Vos sos ingeniero agrónomo y a Eh, partir de ahí, Sí, me di cuenta que, bueno, que el QGIS, mucha gente, bueno, yo tuve experiencias trabajando con QGIS, también con capacitaciones y la verdad que fueron difíciles, en algunos casos era medio, eh, nada, parecía difícil de aprender y la verdad que después lo contacté, hablamos con Pedro y dijimos, no, esto hay que tratar de llevarlo a que se pueda usar fácil y práctico para el día a día en el campo. Y bueno, estamos en ese camino y de ahí nace un poco el proyecto. La idea es tratar de que el uso de estos software no sea un cuello de botella. claro, bueno, yo si no tenés nada más que agregar, te agradezco y a la gente que está y a la gente que lo va a ver después. Entiendo que por el horario muchas personas nos están mandando mensajes, viste, que nos piden el video guardado, grabado para los que lo están viendo. Si quieren les pueden decir que sí. Siempre que se transmite en vivo por el canal este de YouTube de Berion queda guardado un video en el mismo YouTube, que si ustedes entran van a poder reproducirlo en otro horario o cuando lo quieran y puedan ver, digamos. Así que saludo a esa gente también que no pudo estar porque está trabajando, pero que lo va a ver después. Eh, y decirles que nosotros seguimos con dos encuentros más, que son los viernes, próximos viernes, donde vamos a ver, bueno, vamos a bucear en la próxima con Germán Romagnoli, que nos va a estar acompañando para ver cómo son las plataformas de las diferentes marcas, digamos, cómo es el menú concretamente, entrar a la página, qué es lo que ves, qué servicios prestan. Y para el cierre, el último encuentro, también eh, algunas de estas plataformas, los creadores, digamos, o gente de estas empresas que nos cuentan qué reportes nos pueden dar las prestaciones de servicio de esas plataformas y cómo eso se puede traspolar también a una ambientación y cómo a partir de eso también se puede entrar al último tramo de la agricultura digital, que es generar valor a través de la trazabilidad en la producción. Es decir, qué hiciste en cada momento, de qué forma lo trabajaste para poder ingresar a otros mercados, darle valor, digamos, a la producción o a esa producción agropecuaria. Está la huella de carbono, la sustentabilidad, bueno, todo lo que empieza a tener cada vez más peso y que viene determinado a través del proceso productivo. Y en algunas de estas plataformas nosotros podemos ir empezando a trabajar en ese sentido. Así que bueno, la invitación para esa gente que está por ahí conectada y la que va a estar después, para el viernes que viene y para el último. Y nada más que agregar. Así que bueno, buen fin de semana para todos en estos tiempos agitados de trabajo y del país como